Buenas noches. Mi testimonio se titula Experimenta la obra de Dios obedeciendo la palabra. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. En base a esta palabra, Dios me dio una esperanza que llenó de gozo mi corazón. Y empecé a caminar con mi Señor Jesús, porque Él es el único que cumple sus promesas. Como el Padre Abraham, Dios me ayudó a dejar atrás la vida de pecado que me interrumpía obedecer su palabra. Él me perdonó con su amor infinito al escuchar su palabra fielmente y obedecerla. Experimenté la obra de Dios en mi corazón. Cuando solo escuchaba la palabra, mi vida era monótona y sin sentido. Solo me maravillaba, pero no la experimentaba, porque no la obedecía. Ya que obedecer implica pagar un precio, por lo que llegué a considerar muy alto el precio de obedecer la palabra de Dios, pues amaba las tinieblas más que a la luz, por lo que no podía arrepentirme. Era un tiempo en el que no conocía de lo que me estaba perdiendo en esos momentos. No conocía lo que Dios me estaba ofreciendo. Pero después, por la misericordia de Dios, fueron abiertos mis ojos y pude ver la gracia y amor de Jesús para mi vida. ¿Quién puede darnos ese amor incondicional? Solo Jesús. Primera parte, la vida oscura sin Dios. Mi nombre es Verónica Ramírez. Estudié licenciatura en Contaduría Pública. Soy la segunda de 3 hermanos. Crecí en una familia donde había muchos problemas. En este caso, el que más prevalecía era la violencia intrafamiliar. Era un ambiente horrible, en donde mi padre golpeaba a mi madre, la alaba de los cabellos, la tiraba al suelo y la pateaba. En otras ocasiones todo era gritos, maltrato psicológico. Era una situación desesperante. Todo eso me dolía en mi corazón. En silencio, lo único que hacía era ver, oír, callar y llorar amargamente, sintiéndome desprotegida e insegura de ver esos momentos duros que no podía hacer nada. Por el gran miedo que le tenía a mi padre, el simple hecho de oír un enojo de mi padre se volvía una angustia en mi corazón. En ese tiempo asistía a la iglesia católica de vez en cuando, pero conforme fui creciendo me alejé de Dios. Un día mi padre buscó un corvo para pegarle a mi mamá, solo porque la comida no tenía sal, pues mi padre tenía un carácter muy violento. Ese día creímos que mi padre iba a matar a mi mamá, y por eso mi hermano mayor se puso enfrente para defenderla. Y yo quise apartar a mi padre, pero no pude por ser una niña de 10 años. Y no hubo quien nos defendiera a pesar de nuestros gritos desesperados. Esa actitud irrazonable y diabólica de mi padre era porque andaba con otra mujer, pero mi mamá no lo dejaba porque ella experimentó en su niñez lo que era crecer con limitaciones económicas. Y no quiso que nosotros sufriéramos, pero en realidad mis hermanos y yo estábamos muriendo por dentro. Entonces yo tuve momentos de desilusión, tristeza, enojo, me hice rebelde, de malos pensamientos.
de no querer a mi padre. Ya no deseaba estar en la casa. No era el lugar cálido donde yo quería estar, pues parecía el mismo infierno, pero me aguantaba por amor a mi madre. Siendo mi padre muy controlador y amenazante, yo aprendí a mentir mucho para evitar enfrentamientos con mi padre, los cuales no cesaban. Me llené de queja, me hice insensible, pesada y con un corazón de piedra. La vida la veía con decepción, pensando que hubiera sido mejor crecer sin padre, sin importar aguantar hambre u otras necesidades. El amor de un padre amoroso me hacía tanta falta. Y como consecuencia, crecí con tanta inseguridad, sin carácter y sin exteriorizar el amor o cariño hacia los demás. Como pan sin sal. Además, decepcionada de los hombres, solo parecía que amaba a mi perro. Ante esta situación tan desesperante, le pedí a Dios que cambiara mi vida. Dios me estaba escuchando y yo no lo sabía. Él estaba mirando mi familia. Después, mi tía nos invitó a la iglesia profética. Iba sin ningún propósito, pues no era una prioridad para mí. Después dejé de ir porque ya no fueron mis padres. Cuando empecé a ir a la universidad, los problemas entre mis padres habían cesado un poco. Sin embargo, viendo esto, yo no di gracias a Dios. Aunque mi carrera me gustaba, en realidad estudiaba por estudiar, sin ningún propósito en la vida. En ese tiempo, reconocí que sentía un vacío en mi corazón. Y además, me hacía falta la presencia de Dios. Sin embargo, no hice nada al respecto. Pasó un año y otro sin buscar a Dios. Hacía malas obras e incluso dudaba de Dios. Y por eso rechazaba las invitaciones a la iglesia. En esos momentos que empecé a buscar el amor y lo busqué en los novios, pero caí en adulterio constantemente. En un principio mi conciencia me dolía, pero poco a poco, andando en el pecado, maté mi conciencia hasta ver lo normal, sin importar causar daño a los demás. Como si nada malo estaba haciendo. Mi corazón estaba vacío e insensible. Después busqué formalizar mi relación con una persona quien era 12 años mayor que yo. Siempre buscaba la manera de mentirle a mis padres para estar con él. Aún así, existía un gran vacío en mi corazón que no podía llenar. Me sentí sin esperanza, cansada del estilo de vida que tenía, por donde yo quería. Siempre miraba que todo era tinieblas. Estaba cansada de mentirle a mis padres, de hacer cosas malas, como robar dinero en mi trabajo, cobrando mi liquidación, pues mi jefe no me aceptaba la renuncia por no querer darme lo que me correspondía por los años trabajados. También estaba cansada y a la vez decepcionada de no encontrar el amor verdadero. Tenía el gran deseo de que mi vida fuera diferente. Buscaba ser feliz, tener paz en mi corazón y no sabía cómo. Segunda parte, el estudio bíblico que transformó mi vida. Mi hermana, Pastora María, llevó a mi padre a VF para anunciarle su boda de fe con Pastor José. Mi padre llegó con una pistola y por la misericordia de Dios, aunque se enojó, no pasó nada.
Ella empezó a invitarme a los cultos dominicales de VF, pero yo no deseaba ir. Cuando me decía eso, no le daba importancia. Así rechacé muchas invitaciones. Pero en una ocasión, Pastor José y mi hermana me invitaron a la conferencia de Semana Santa en 2017. Dije que sí, pero no lo hice con un propósito de conocer a Dios, sino de ir a conocer otro lugar. El mensaje que conmovió un poco mi corazón fue el de San Lucas capítulo 26, el cual habla acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Ante esta palabra, no dejé de conmoverme en mi corazón, pues todo lo que Jesús pasó antes de morir. A pesar de esta palabra, mi corazón seguía tan duro que me encontraba en la misma situación de mi vida y no me daba cuenta que lo que hacía era rechazar a Jesús. Después de varios meses, empecé a tener comunicación con misionera Edith. Ella y mi hermana insistían siempre invitándome a los cultos dominicales. No les aceptaba las invitaciones, hasta que un día me animé y empecé a ir constantemente. Al principio no me concentraba en el mensaje. Me daba mucho sueño, hambre y sed. Mi mente estaba pensando en otras cosas. Mis oídos estaban totalmente cerrados espiritualmente. Terminó ese año y empecé a recibir estudios de 1 a 1 con misionera Edith. Luego llegó la conferencia de Semana Santa en 2018 y asistí, pero igual seguía sin abrir mi corazón ante la palabra de Dios. Pasó otro año más. Empecé a prestar atención a la palabra de Dios, pero solo me maravillaba y no la recibía en mi corazón. Eso era porque había algo de lo que yo no me quería arrepentir. Hasta que una vez me llamó la atención mi hermana por sugerencia de misionera Edith, ya que sin decirle mi pecado escondido, la misionera presentía que andaba con alguien, pues el pastor conoce bien a sus ovejas. Yo no quería reconocer mi pecado. Me entristecí y sentí mucho dolor en mi corazón. Sabía que tenía razón. No quería aceptar la verdad en Dios. Fueron momentos de mucha confusión y lucha dentro de mi mente y corazón. Pasó la semana y un domingo escuché el mensaje de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Escuché la voz de Dios que me decía, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Al escuchar esta palabra, sentí un gran gozo en mi corazón, y una gran esperanza brillaba enfrente de mí, por lo que tomé una decisión de fe drástica, de cortar por completo con mi pecado escondido, que no agradaba a Dios. Yo confesé mi pecado en ese tiempo. Pues yo había planeado vivir con un hombre que le gustaba el licor y era mayor que yo. De hecho, ya tenía casa y negocios con él. Estaba muy comprometida. Hasta mis padres lo habían aceptado, pero yo encontré a Dios personalmente y dejé a este hombre siguiendo la promesa de Dios que me estaba ordenando salir de esa relación pecaminosa. Por esta nueva dirección y promesa de Dios que me había dado, estaba saltando de felicidad por esta nueva oportunidad de ser fuente de bendición y no maldición. De hecho, yo le expresé a Dios que estaba cansada del estilo de vida de adulterio que llevaba.
Y continuando con los estudios bíblicos y los mensajes de misionero Isidro los domingos, encontré consuelo en mi Señor Jesús, quien me ama como un padre y ha llenado el vacío de mi corazón. De esta manera, Dios ha cambiado mi vida, tanto personal, familiar y laboral con la palabra. Ahora mi corazón no busca más el amor en este mundo. También reconocí que Dios estuvo presente en mi vida desde mi niñez y que todo eso que pasé fue con un propósito. De lo contrario, no hubiera podido encontrar a Jesús. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de perdonarme y de llenar ese vacío de amor en mi corazón, que transformó mi vida, además de cuidarme todo ese tiempo. Por la gracia de Dios, fui establecida como pastora en el 2019. Yo no era digna por no tener ovejas. Yo solo pensaba egoístamente en ayudar a mi familia para que sean salvos. Pero al escuchar los mensajes que Dios quiere salvar al mundo, me di cuenta que debía ir a predicar, pero no iba excusándome porque no tenía tiempo por estar trabajando. Pero misionera Edith nos enseñó la importancia de expandir el evangelio a los estudiantes con la palabra, de manera que nos reuníamos una vez a la semana para orar e ir a la universidad a predicar. Este empujoncito me ayudó a salir de mi zona de confort y a tener el corazón de pastor en los estudiantes que se encuentran en pecado y sufren por esta condición. Pero cuando invitaba a los estudiantes y me decían que no, me desanimaba al ver cómo rechazaban un pequeño estudio de la Biblia. Así pasé durante un año hasta que llegó la pandemia. Soy aún una pequeña pastora, pues me falta crecer mucho. Sin embargo, Dios me ha encargado a 10 ovejas, a las cuales les envío estudio por WhatsApp. Aunque no todos ellos aceptan, por eso oro para tenerles paciencia, así como la tuvo Dios conmigo. Ahora lucho constantemente para buscar siempre glorificar a Dios, pues en ciertas ocasiones me dejo absorber por los afanes de esta vida y me hace perder la visión en Dios. Pero Dios me ayuda a permanecer a través de las reuniones que tenemos todos los días en la iglesia para leer la Biblia, recibir estudios, escuchar mensajes de misionero Abraham y orar. Oro a Dios para ir y anunciar el evangelio como una madre de fe para todas las naciones y convertirme en fuente de bendición. Amén. Una palabra será fuente de bendición.